por este día nuevo de vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque junto con Él nos has regalado la vida, nos has regalado la salud, nos has regalado el trabajo, nos has regalado todo lo necesario, Señor, para nuestras vidas y en abundancia. Señor, eh, te bendecimos, te damos gracias y te rogamos, Señor, que estés con nosotros en este tiempo que vamos a compartir, porque no queremos solamente compartir información. Queremos que tu palabra toque nuestros corazones para que ese conocimiento, Señor, se transforme en un cambio en nuestra mentalidad, en nuestro vivir diario, Señor. Que cada vez nuestros pensamientos sean más parecidos a los pensamientos de Cristo, que nuestro vivir diario sea también más parecido al que Él nos mostró cuando estuvo aquí en este mundo, Dios. Te damos gracias, sabemos que esto solo es posible con la acción de tu Espíritu Santo, por eso rogamos para que Él nos dé ese conocimiento y ese entendimiento, Dios. Te rogamos por todos aquellos hermanos que contábamos con ellos en esta noche y no tenemos noticias que les ha ocurrido, que los estés guardando, que los estés cuidando, Señor, protegiendo, librando de todo mal, y que pronto alguno más se pueda sumar a esto para poder compartir estas buenas nuevas que estamos recordando en este tiempo de Adviento. Te damos gracias, papá, te bendecimos y, como te decía, te rogamos que estés con nosotros en este tiempo. Por amor de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, habíamos hablado de que hoy vamos a empezar con el tema de la encarnación, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra encarnación? Encarnación proviene de una palabra griega, perdón, de una palabra del latín, incaro, que significa en carne, ¿no? Y es el hecho de asumir un cuerpo de carne. Es el acto por el que el Hijo de Dios se revistió voluntariamente de un cuerpo humano como el nuestro y de nuestra naturaleza humana, ¿sí? En otro diccionario encontré otra que dice adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual. Y concretamente para nosotros los cristianos es el momento en que el Verbo de Dios, o sea, Jesucristo Hijo, ¿no? Se encarnó por el poder del Espíritu Santo y asumió la naturaleza humana, todo en obediencia a Dios Padre. ¿Y para qué? Para reconciliar a la humanidad que se había apartado de Dios allá en Edén, desde el principio con Adán y Eva, a esa humanidad perdida, a reconciliar, a reconciliarse con Dios por medio del precio que Jesucristo iba a pagar por nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios Padre. Por otra parte, es el cumplimiento también de las promesas que estuvimos viendo el jueves pasado. Es decir, Dios prometió y Dios cumplió, como vamos a ver hoy, como tenemos fe y sabemos que no podría ser de otra manera porque Dios no es, no miente, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera los versículos que vamos a compartir hoy es como recorrer la historia de la Navidad a través de la Biblia, a través de los versículos de la Biblia.
muchos de estos versículos seguramente es probable que en las Navidades los tengamos presentes, los podemos leer en Nochebuena o en Navidad como un acto de, de recordar, ¿no? Lo que aconteció en ese momento. Este, pero también les pido que, bueno, mientras los compartamos, si hay algún pensamiento o algo que quieran agregar a lo que yo vaya diciendo, los animo para que lo hagan, para así hacerlo más, para enriquecer, ¿no? Lo que estamos compartiendo y además que sea más participativo, más ameno, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar leyendo Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35 y después el 38. Y si otro puede buscar Génesis 49:10 para leer después. Ya tengo Lucas. Bueno, ¿lo pueden leer, por favor? El anuncio del nacimiento de Jesús. Sí. 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás como nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo que Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Y el 38? El 38 era, perdón. No. Yo te dije hasta el 35 y el 38. 38, ahí le pongo. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Bien. Johnny, ¿pudiste buscar Génesis 49:10? Está muteado. Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí termina. 49:10. Sí, sí. Sí. Es la Reina Valera. Lo tengo, espera, yo tengo otra versión entonces. 49:10. Está bien. No será quitado, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y en él se congregarán todos los pueblos. Bueno, y ahí leíamos, cuando estaba leyendo recién José en Lucas, lo busco, que nos hablaba de
del 26, te dije. Decía, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Sí? Y acá vemos también parte del cumplimiento de la promesa, porque como leíamos recién, nos hablaba, no será quitado el cetro de Judá. Y sabemos que David era hijo de Isaí, e Isaí era miembro de la tribu de Judá, ¿no? Acá vemos refrendado, digamos, la promesa, ¿no? De que no, como decía acá, no será quitado el cetro de Judá. Y Johnny, si podés buscar Isaías 7:14, por favor. ¿Tenés? Está muteado, Johnny. 7:14. Sí, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bien. Y como leíamos en Lucas, lo que leyó José, decíamos también al principio, ahí nomás, en el 26, si mal no recuerdo, no, el 27, leo del 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un varón que se llamaba José. Bueno, acá también vemos el cumplimiento de la promesa, ¿no? Por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará por nombre Emmanuel. ¿Sí? Y bueno, lo que parece una contradicción, porque decimos, ¿cómo una Virgen va a dar a luz, ¿no es cierto? Va a concebir. Bueno, esto es parte de lo sobrenatural, del nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? De esta reencarnación, Dios con nosotros. Y bueno, justamente la palabra, el nombre Emmanuel significa esto, ¿no? Dios con nosotros. Es proveniente de una palabra griega y es un nombre que deriva de un nombre de hebreo que justamente está compuesto por tres palabras, que son estas: Dios con nosotros. O sea, Dios acercándose al hombre. Y acá vemos algo importante del cristianismo, ¿no es cierto? Es Dios acercándose al hombre. Cuando las otras religiones proponen al hombre acercarse a Dios, ¿no? Esta es una diferencia fundamental del cristianismo. Por otro lado, veíamos en Lucas donde le dice, y pondrás por nombre, a ver dónde estaba. Dice, lo llamarán hijo de Dios. Acá. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
¿sí? Y Jesús quiere decir Salvador. O sea que fíjese un detalle, ¿no? En solo el nombre. Antes de su nacimiento, porque el ángel estaba anunciando que iba a concebir, todavía ni siquiera había concebido, este, ya nos está hablando de un Salvador. ¿Eh? Eh, nos muestra que este niño que se iba a formar en el vientre de María iba a ser el Salvador. Y vieron que luego se utiliza la palabra compuesta de Jesucristo, y Cristo significa, viene la palabra griega Christos, con CH, Christos, que significa el ungido, y que es una traducción del hebreo de la palabra Mesías, que significa ungido o Mesías, ¿no? Entonces, este Salvador iba a ser el Mesías. José, si podés buscar ahí mismo en Lucas, pero del 46 al 55. Cántico de María. Sí, el Magnífica, que muchos lo conocen así, ¿no? ¿Lo leo? Sí, por favor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De su trono derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Bien. Y acá vemos como María, siendo una jovencita que se encontraba en un problema complicado, ¿no es cierto? Porque imagínense, ubíquense más o menos en la mentalidad de esa época, en que ella estaba comprometida, eh, y bueno, de golpe recibe esta noticia de parte de un ángel, y se encuentra que va a estar encinta, ¿no es cierto? Y lo que significaba eso, bueno, podría ser apedreada hasta morir. Sin embargo, como ella de alguna manera cree en la palabra del ángel, y tiene fe en que el Señor va a tener el control de todo lo que ella va a tener que vivir a partir de ese momento. Y no solo tiene fe y confianza en el Señor, sino que además, bueno, dice estas palabras hermosas, ¿no? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿no? Y porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Como ella estaba mirando mucho más allá de las circunstancias del momento. Las circunstancias del momento no iban a ser buenas. Ya de movida iba a tener problemas con José. ¿Cómo le iba a explicar a José lo que le había sucedido, ¿no es cierto?
más todo lo que iba a significar ahí en Nazaret, cuando la gente se enterara de esto, ¿no es cierto? Sin embargo, ella, frente a estas circunstancias, no las minimiza ni les da importancia y entiende eh, el milagro que va a suceder en ella y expresa estas palabras, ¿no? Este, porque dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Este, y vemos también aquí o sea, vemos tres cosas, ¿no? Que cree ya en su salvación, que tiene mucha humildad y mucha fe. Y también vemos aquí el cumplimiento de una promesa que también vimos la semana pasada, donde nos decía que de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, ¿se acuerdan? Este, y en este milagro que María estaba viviendo, nos demuestra también algo importante, sumamente importante, diría yo, que la salvación le pertenece a Dios y no le pertenece al hombre. Y que Dios iba a usar a esta mujer, sin embargo ella solo tenía que confiar en que el plan redentor sería ejecutado por Dios mismo. Porque ella lo acepta, no pregunta cómo va a ser, qué va a hacer, de qué manera va a lograr eh, redimirnos o salvarnos del pecado. Simplemente ella lo acepta, confía en Dios este, y, y entiende que va a ser un instrumento en el plan redentor de Dios. Bueno, ahora vamos a Lucas 1. A ver, después que la tengo. A ver, un minuto, por favor, perdón. Lucas 2. Lucas 2. 8 al 10. Si alguien lo tiene. ¿Listo? Los pastores y los ángeles. Sí. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Bien. El 11, por favor, también. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Ujú. Bueno, acá también vemos una confirmación a la gente humilde, o sea, fíjese que Dios no fue a llevarle esta noticia a los sacerdotes, a los religiosos de esa época, sino que eh, fue a unos simples pastores eh, que estaban haciendo su trabajo, eh, no estaban orando, no estaban ayunando, simplemente estaban haciendo todo su trabajo. Y Él los eligió este, para, para que tuvieran de alguna manera la primicia del nacimiento del Salvador, ¿no? Eh, y el cumplimiento de la promesa de ese Mesías esperado, ¿no? Y bueno, ellos cuando recibieron esto primero tuvieron temor, porque yo creo que a cualquiera de nosotros si se nos aparece un ángel, este, nos pasaría algo así, ¿no? Por lo menos caeríamos postrados, ¿no? No para adorar, pero sí de temor. Este, pero por otro lado, también la alegría que representa esto porque eh, se está cumpliendo esa promesa tan esperada por tantos años por el pueblo de Dios, de que su Redentor había llegado, ¿no? Eh, Bueno, es hermoso recordar que Jesús vino a este mundo como parte del plan redentor de Dios para, para nosotros, que somos un pueblo pecador, desviado, eh, pero que a veces perdemos de vista otra realidad que también resplandece con con esta en el nacimiento de Jesús. Esa realidad que es la gloria y el misterio de la encarnación, ¿no? De que Dios se haya hecho hombre. Eh, eh, Sabemos eh, que Jesús si bien para el mundo nació en ese momento, Jesús ya existía, o sea, eh, sabemos que es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, la existencia de Cristo. Es más, aún en el propio Génesis, cuando Dios está creando el mundo, siempre habla en plural, no está hablando en singular. Eso es una de las pruebas de la Trinidad, ¿no es cierto? En otra parte vemos que la palabra nos dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. O sea, que Él es Dios eterno. Eh, También nos dice que por esto, eh, por Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Por esto que nunca debemos cometer el error de creer que el nacimiento de Cristo fue en este momento, que su creación fue a partir de este momento. Él ya existió desde la eternidad, no tiene principio ni fin. Solamente en este momento lo que hizo fue lo que estamos eh, compartiendo hoy, la encarnación, o sea, la divinidad tomando forma humana. Eh, Filipenses 2, 6, 8. A ver, ¿quién me lo puede leer, por favor? Filipenses 2, 6, 8. Epa. ¿Cómo lo chico?
Pero estoy escribiendo mal Filipenses. Filipenses 2, 6 al 8. Quien siendo por naturaleza, Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos al Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ellos, tomó forma de creación, ¿no es cierto? Aquel cuya vestimenta es la santidad, la gloria, la majestad, se vistió de carne y hueso. Aquel que sostiene toda la creación con su palabra, vino a nacer como un simple bebé y no en un palacio, sino en el lugar más humilde que pudiera haber, ¿no? En un establo, junto a animales y suciedad, toda la suciedad de los animales, en el lugar más humilde que podía existir en aquel momento, allí vino a nacer. Sí, se humilló, ¿no? Humillado. ¿Cómo, perdón? Y se humilló, digo, también, sí mismo. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Eh, Aquel que en el cielo recibía permanentemente adoración, ¿no? Vino a este mundo y no solo vino con un plan, ¿no? El de salvar al hombre, pero sin embargo fue rechazado, injuriado, menospreciado y bueno, como todos sabemos, finalmente fue asesinado. Eh, pero bueno, él lo hizo por propia elección, ¿no? Y fundamentalmente lo hizo por amor a nosotros. Y bueno, el pensar todo esto es como debiera que, no sé, llenar nuestro corazón de agradecimiento, ¿no es cierto? De amor hacia lo que tanto el padre como el hijo hizo, ¿no? Porque el padre entregó a su hijo y el hijo fue obediente al padre y obediente hasta como decíamos recién, hasta su muerte en cruz, ¿no? Una muerte tan cruel y tan humillante también para ese tiempo, ¿no? Este, Sí, porque está recalcado, resaltado, ¿no? Que hasta la muerte, pero no termina ahí, sino ujú, y muerte de cruz. Es una cosa. exacto. Sí, sí, era, en otra parte dice, maldito el que muere en un madero, ¿no es cierto? Este, o sea que también nació en humildad y murió también de la misma manera, ¿no es cierto? Eh, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Como leíamos recién, sino que tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. Y aún estando en esa condición de hombre, a diferencia de nosotros, se humilló a sí mismo. Y también a diferencia de nosotros, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Eh? Bien, sigamos. Mateo 2, a ver, no.
Sí. Mateo 2, 11. Y ¿Puede ser, dice, Johnny? Sí. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bien. Bueno, acá leímos esto, pero previamente sabemos que acá está refiriendo a estos sabios que venían de Oriente, ¿no es cierto? Sí. Este, y bueno, contrariamente a lo que la tradición nos muestra, el famoso pesebre donde está ahí eh, Jesús con María, con el burrito, la ovejita, José, y que vienen los Reyes Magos a entregarle ahí. Bueno, acá vemos que dice, entrando en la casa, porque es que en realidad lo que nos cuenta la Biblia es que es cierto que vinieron estos magos, los llaman algunos, pero la palabra sería, quizás más precisa, sería sabios, este, pero no llegaron el día del nacimiento, sino que llegaron unos días después, donde ellos ya, como se acuerdan que ellos habían ido a Belén por el hecho de que había un censo y ellos tenían que ir a esa ciudad a ser censados, ¿no es cierto? Este, pero bueno, una vez que esto pasó, como todo el mundo tenía que ir a su ciudad, este, por eso que ellos no encontraron lugar, estaba todo ocupado, porque todos habían ido para el censo. Pero bueno, una vez que esto terminó, ahí aparentemente, por lo que nos dice aquí la Biblia, pudieron ir a una casa, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen estos sabios de Oriente eh, a adorar a este niño que había nacido. Y vemos que estos sabios de Oriente, Dios les dio una señal. Y esa fue una señal sobrenatural, porque es a través de una estrella, y una estrella que se movía en una dirección que les iba indicando el camino. Eh, Se cree que venían de muy lejos, que no tuvieron bastante tiempo hasta llegar a Belén. Y ellos eran estudiosos de, de las estrellas, ¿no es cierto? Y lo que sería hoy un astrónomo. Entre las cosas que ellos conocían y estudiaban estaba la astronomía. Y ahí es donde Dios utiliza esto para mostrarles este, esta estrella que los guiaría a este rey tan especial que iban a ser. Eh, es probable que también, al ser estudiosos de todas las cosas, conocieran también estas profecías, ¿no? Del pueblo de Israel, donde iban a ser un rey especial, un Mesías, un Salvador. Este, Así que bueno, ellos creyeron en esto, creyeron en esta señal que ellos estaban viendo y empezaron a seguir esta estrella, ¿no? Y bueno, y cuando llegan, este, ellos preguntan, ¿no? Porque la estrella de alguna manera los lleva hacia Belén, pero ellos preguntan dónde es que está este Salvador. Y son recibidos por Herodes, que sabemos que era el que gobernaba en ese momento,
y él pregunta, y ellos le preguntan, y dice que sí, que las profecías hablaban de que el Salvador iba a nacer, el Mesías iba a nacer allí en Belén. Bueno, y ellos le confirman de alguna manera que eh, esto había sucedido y le cuentan todo lo que les había pasado, ¿no es cierto? Desde el cumplimiento de, perdón, de que habían visto esta estrella, que la venían estudiando y la que tenían, que la estrella los guió. Este, y bueno, luego de allí, bueno, o sea, conocemos que Herodes eh, teme porque este rey que van a ser, le fuera a sacar su trono, y bueno, ya conocemos después todo el tema de la matanza de niños y demás, ¿no? E incluso les pide que cuando lo encuentren, vuelvan y le comenten dónde lo encontraron, con el cuento del que quería ir a adorarlo, pero sabemos que no era esta su intención. Bueno, la estrella les muestra exactamente dónde es la casa, y allí, bueno, este acontecimiento sobrenatural lo lleva a donde estaba Jesús con María y José. Y nos decía la palabra que recién leíamos, 2:11, que al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué fue lo primero que hicieron? Si nosotros vamos a visitar a alguien que nació, normalmente llevamos el regalito, lo primero que hacemos es darle el regalito. Sin embargo, ¿qué fue lo que primero hicieron ellos? Adoraron. Nos dice la palabra. ¿Eh? ¿Están ahí? Sí, sí, yo dije que lo ¿Qué fue adoraron. lo primero? Lo adoraron. Claro. No te escuché. Lo primero que hicieron fueron adorar. ¿Eh? Y ellos se postraron como una señal de humildad. Ellos no eran personas comunes, eh, de alguna manera eran reyes, no en el sentido de gobernantes, pero sí digamos, las riquezas que tenían y demás, ¿no es cierto? Sin embargo, frente a una familia humilde como era María y José y un niño, ellos se postraron reconociendo la posición de este niño por encima de la suya, ¿cierto? Pues entendieron que este bebé que había nacido eh, era realmente el Dios encarnado. Y luego de esta adoración, fíjense que esto también nos enseña algo, ¿no? Porque muchas veces nosotros intentamos dar a Dios, eh, digamos, ofrecerle cosas, ¿no? Y cuando lo primero que deberíamos hacer, como hicieron estos sabios, ¿no? Primeramente, humillarnos y adorar. ¿Eh? Recién después le dieron, nos cuenta la Biblia, tres regalos. Oro, que era lo que comúnmente se le daba como un regalo a un nuevo rey. El incienso. El incienso significaba que, que él iba a ser un sacerdote. ¿Eh? Y, y la mirra, dice, anticipando que él sería hecho nuestro sacrificio. La mirra era una hierba que se utilizaba, entre otras tantas cosas, pero también se usaba para curar y tenía varias cosas, pero se usaba para embalsamar, para ungir a los muertos, ¿no es cierto? Eh,
Y otro detalle también importante que podemos ver acá es que ellos le trajeron todos estos regalos que eran propios de un rey, pero no esperaron nada a cambio. La Biblia no nos cuenta que después de esto María les dio algo o tuvieron alguna promesa. No, simplemente ellos eh, trajeron todas esas riquezas, esos regalos, eh, reconociendo quién era ese niño, ¿eh? Como un reconocimiento de lo que era ese niño, y no por lo que este niño Jesús les podía llegar a dar. ¿Eh? Eh, Como en una actitud diciendo, tú eres nuestro Dios. ¿Eh? Y no venimos a pedir algo, sino que venimos a ofrecerte algo. Y bueno, esto nos lleva también en este tiempo de Navidad a quizás también podemos, qué cosas podemos llegar a ofrecerles, a ofrecerle a nuestro Dios y ofrecerle por lo que Él es. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, eh, ¿qué mal hábito podríamos dejar? ¿Qué mala actitud que solemos tener podríamos cambiar? No sé, cosas que sabemos que no están, que a Dios no le agradan, y sin embargo nos cuesta mucho dejarlas. Eh, y bueno, esto es algo que podríamos llegar a ofrecerle. Sabemos que esto no va a cambiar nuestra salvación, porque nuestra salvación no es por obras, pero sí es una especie de acto podríamos tomarlo como una especie de acto de adoración, ¿no? A nuestro Dios. Se los dejo como para pensarlo. Cada uno lo toma, lo deja o sabe que puede ofrecer al Señor, ¿sí? Eh, y quizás también a veces si nos comparamos con estos magos, decimos, bueno, nosotros no tenemos nada de valor para llevarle al Señor, ¿no? Pero sin embargo sabemos que a Dios lo que al Señor le interesa es nuestra vida, no es nuestros bienes, no son nuestras obras, a Él le interesa nuestra vida, le interesa todo nuestro ser. Le interesa que como demostración a ese amor tan inmenso que tuvo por nosotros, eh, tratemos de obedecerlo. No porque Él se complace cuando le obedecemos, como nosotros nos complacemos cuando nuestros hijos nos obedecen, sino porque Él sabe que lo que Él nos sugirió es lo mejor para nuestras vidas. Esa obediencia es lo mejor para que nosotros tengamos aquí una vida mejor, conforme a su perfecta voluntad. Y sabemos que aún, aunque uno dice, mi vida, sí, pero frente a lo que Él hizo por nosotros, sigue siendo muy poco. Así que bueno, sería bueno una vez más esta Navidad entregarle nuevamente nuestro corazón al Señor, ¿no? Sabemos que le pertenece, pero a veces somos medios tacaños, ¿no? Bueno, es un pensamiento. Sigamos. Ya falta poquito. Lucas 2, ahí mismo estábamos no, estábamos en Mateo. Lucas 2, 20. ¿Lo leo? Sí, por favor. Lucas 2:20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se le había dicho. Bien. Volvemos acá a los pastores.
Eh, bueno, como habíamos leído hoy, Dios envía un ángel como mensajero para revelarle a estos pastores las buenas nuevas, ¿no? El Evangelio, las buenas noticias. ¿Y qué noticias, no? La más importante en la historia de la humanidad. Como decíamos hoy, no fue revelado a príncipes, a reyes, a sacerdotes, a la casta política o religiosa de ese tiempo, sino a unos humildes pastores de ovejas que estaban ahí cuidando sus rebaños. Eh, Esto como información, o sea, uno de los oficios más humildes que podía haber en ese momento era ser pastor de ovejas, ¿no? Y normalmente, o sea, no eran ovejas propias, sino que ellos cuidaban las ovejas de otros. O sea, que no eran que tenían ovejas, o sea, eran humildes pero tenían un ganado, no. Ellos cuidaban el ganado de otros. Eh, Así que eran personas sin mucha educación, eran personas, como dije recién, sin riqueza, más a Dios le plació revelar su mensaje a ellos, a los que seguramente la sociedad despreciaba de alguna manera por ser el oficio más bajo, más humilde. Eh, y bueno, vemos que estos pastores recibieron esta revelación de parte de Dios y el fruto natural de esta revelación, al igual que los eh, sabios que compartimos recién, ¿cuál fue? La adoración. ¿No? Eh, Vieron, a ver si alguien puede buscar rápidamente 1 Corintios 1, 27 y 28. ¿Perdón? ¿1 Corintios cuánto? 1, 27 al 28. Mira, Bueno, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo débil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Mm? Acá vemos Pablo como nos está recordando esto, ¿no? Dios escogió a personas como esos pastores, eh, personas comunes, corrientes, no autoridades, como decíamos recién, ni poderosos, ni personas comunes como nosotros, para glorificarse. Y, este, y bueno, no nos sorprende esta adoración por parte de los pastores porque eh, creemos que de alguna manera ellos se sintieron elegidos, ¿no? Por Dios para recibir estas primicias de la noticia de un Salvador y fueron y le adoraron y creo que esta adoración fue genuina por parte de ellos ante la misericordia que de alguna manera Dios había tenido con ellos al fijarse en ellos. Y, y bueno, de alguna manera este es el Dios que hoy anunciamos, ¿no? Un Dios que no hace acepción de personas. Él se fija en lo más vil, en lo más bajo, en lo más despreciable. Para Él somos todos creación suya, Él nos ama a todos por igual.
eh, y, y sabemos que todos estamos en la misma condición, somos todos pecadores, ¿no? Y sin duda esto es una buena noticia, ¿no? La noticia del nacimiento del Salvador es, sin importar cuál sea la condición que nos encontremos hoy, tanto económica como social, como espiritual, eh, Dios no mide esas cosas. Eh, y a pesar de que sabemos que no tenemos nada importante, de valor, nada que pueda ser valor para Dios para ofrecerle, podemos acercarnos a Él a la distancia de una oración, ¿no? Eh, y aceptar esa salvación que vino a traernos este, a través de Cristo, y que estamos recordando el principio de esta historia aquí en la tierra, porque el principio de la salvación ya sabemos que estaba, como veíamos hoy, en Génesis, que no, de la simiente de la mujer iba a prestar, o sea, ya ahí ya nos estaba hablando del plan de redención. Pero bueno, aquí es cuando se empieza a cumplir. Bueno, y ahora por último, leemos en Lucas 2, 39 y 40, 39 y 40. Y dice así: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Bien. Eh, bueno, acá vemos, ya sabemos que prácticamente desde el nacimiento hasta el bautismo de Jesús por Juan el Bautismo, o Juan el Bautista, perdón, tenemos muy poca información acerca de la niñez de Jesús. Sin embargo, acá tenemos algo que es importante, que nos dice suficiente, ¿no? En estos versículos, que dice que él crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Eh, Estos versículos de alguna manera nos enseñan que Jesús estuvo sujeto a la ley de Dios. Él mismo dijo que vino a cumplir la ley, no a abolirla. Él cumplió con todos los requisitos y ceremoniales y morales también, ¿no? Eh, y también de alguna manera nos está diciendo que Jesús pasó por todas las etapas que nosotros pasamos, porque nació como un bebé, totalmente dependiente de sus padres siendo Dios. Este, Pasó las cosas que nosotros pasamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, eh, y bueno, fue creciendo hasta que se hizo realmente hombre, ¿no es cierto? Y en Lucas 2:52, por ejemplo, nos dice que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Este, Ahora decimos, ¿cómo puede ser esto posible, no?
Y tenemos que recordar que en Cristo, en la encarnación, eh, se hizo posible que su deidad y su humanidad convivieran completamente en él. O sea, él, en Cristo estaba Dios y Dios hombre, ¿no? Eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, Dios Padre, no puede crecer en sabiduría porque Dios mismo es la sabiduría. Sin embargo, Jesús, como hombre, él sí iba creciendo en ella, ¿no? Iba adquiriendo esa sabiduría de Dios. Y el propósito un poco de esto que estamos compartiendo, de estos versículos de Lucas que estamos compartiendo, es mostrarnos, la Biblia nos quiere mostrar aquí que él vivió una vida, podríamos decir entre comillas, normal, en el sentido de que él experimentó de alguna manera todo lo que nosotros experimentamos. Él nació como nosotros, creció como nosotros, fue aprendiendo como nosotros, también sabemos que fue tentado como nosotros, pero todo con un propósito mayor. Eh, Como dice en la carta a los Hebreos, en capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Todo igual que nosotros, pero que él fue tentado y nunca pecó. Es hermoso, ¿no? Saber que Jesús no solo se encarnó como un bebé, sino que también vivió una vida como hombre, como cualquiera de nosotros. Él se relacionó con nosotros cuando estuvo aquí, hasta lo más profundo, por lo que podemos acercarnos a Él, sabiendo que de alguna manera Él pasó todas nuestras luchas. ¿Eh? Él, sabemos que pasó nuestras necesidades, él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansaba, descansar, tenía que dormir. Eh, Sufrió el desprecio, como muchas veces nos puede tocar. También compartió momentos de alegría con sus amigos, como por ejemplo con María, Lázaro y Marta. Eh, bueno, todas las cosas que nos ocurren aquí a nosotros en la tierra, también él las vivió, ¿no? Eh, para de alguna manera acercarnos al Padre, ¿no es cierto? Y mostrarnos el camino, ¿no? Acuérdense que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Este, así que bueno, de esta manera recordamos todo esto que el Señor hizo con nosotros. Hay una cosa importante también que me olvidé. Fíjense que también aquí, en estos versículos que compartimos, cuando hablábamos de los sabios de Oriente, eh, ellos no eran judíos. O sea que ya nos está mostrando desde el propio nacimiento que él no solo había venido para su pueblo, los judíos, sino también para los gentiles, ¿no? Como nosotros. Porque le fue revelado a estos gentiles que iban a ser este Salvador y ellos recibieron como señales esa estrella que los guió hasta el Salvador, y cuando lo encontraron, lo adoraron, ¿sí? Así que bueno,
todo esto nos llena de esperanza, nos llena de alegría, eh, nos llena de fe, porque bueno, si bien seguramente todos estos versículos los conocemos, porque muchas veces, como decía al principio, se repiten en las Navidades, tanto en los hogares como en las iglesias. Este, pero bueno, queríamos de alguna manera recordarlos y eh, ver o tratar de ver qué más podemos descubrir, ¿no? En estos versículos que tanto conocemos. Porque a veces las cosas las, las conocemos mucho, pero a veces las conocemos por arriba, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado más de una vez, un versículo que lo he leído tantas veces y quizás hasta me lo sepa de memoria, de golpe un día lo leo y es como que se me abre los ojos y veo algo que nunca había visto. Y digo, pero ¿cómo eso estuvo siempre ahí? Yo jamás lo vi. Bueno, un poco la intención de este tiempo de Adviento es ver si el Señor nos quiere mostrar algo nuevo en estos versículos que mayormente conocemos todos. Bueno, para terminar, si les parece, es un poquito tarde, pero son 3 minutos y pico, me gustaría cerrar con ese video que te pedí, José, por favor, porque bueno, esto nos habla de este nacimiento y con una poesía eh, maravillosa. A mí me encanta la forma en que escribe sus canciones Marcos Vidal. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez,
cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con Él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya. Gracias, José. Bueno, que Jesús no sea, como decía la canción, un recuerdo y nada más, sino que sea lo más importante, ¿no? Estar expectantes en este tiempo que quizás es un tiempo tan importante como ese, ¿no? Del nacimiento de Jesús, ese Mesías tan esperado, llegó, y hoy sabemos que estamos próximos a su segunda llegada, a su segunda venida. Entonces, estar también expectantes frente a eso, no ser indiferentes, no olvidarnos que el Señor viene pronto, y estar preparados. Y preparados quiere decir, no, nosotros sabemos que nuestra salvación no se pierde, pero qué lindo es estar, eh, como decía, como dijo allí Jesús cuando tuvo esa reunión a los 12 años, ¿no? Y se perdió y que lo fueron a buscar y dijo, no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre, ¿no? Y nosotros estemos también en los negocios de nuestro padre, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera regocija el corazón de nuestro Dios, ¿no? Bueno, hasta aquí lo de hoy. El jueves que viene compartimos la última parte. No sé si podés orar, Johnny, por favor, para cerrar. Sí, también quería decir que Sí, digamos, el nacimiento, toda la vida de Jesús nos marca el camino del nuevo nacimiento, que generalmente la mayoría somos convertidos, no nacidos dentro, ¿no? Y a través de la enseñanza de Jesús vemos que, como por su propia vida, que haciendo lo que manda el Padre, estamos en la gracia, así como dice, ¿no? Así que es fácil a veces perderse, pero a través de una simple oración podemos volver al Padre, tranquilo, porque digamos en el camino de la vida nos vamos a veces olvidando, ponemos prioridad nuestra familia, nuestras cosas, y dejamos al último a Dios. Y bueno, y cuando hemos crecido, así como dice, crecido en intimidad con Dios, ahí nos damos cuenta realmente dónde estamos. Crecemos en sabiduría, ¿para qué? Para alabarle a través del tiempo que le damos, o el tiempo que le damos a Él, más que nada, ¿no? Es la forma de alabarlo. Bueno.
Solo quería contar eso. Sí, sí. Oramos. Sí, es importante, Sí. como decíamos, la salvación no la perdemos, pero no perdemos la comunión. Y eso es parte del gozo, ¿no es cierto? Esa Nuestro parte es gozo, un poco... la salvación se puede perder también. y yo creo, Otro día lo hablamos. bueno, otro día hablamos, pero yo creo que si Dios nos hizo hijos, ya no podemos dejar de serlo. Como nuestros hijos nos pueden hacer cualquier cosa, pero nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Pero bueno, es para largo. Sí, sí. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Padre, sabemos que estuviste acá, Señor, como dice tu palabra, donde dos o tres se reúnen, tú estás, Señor. Bendice, Señor, bendice esta reunión, que todo haya sido, Señor, para la gloria tuya, Señor. Gracias por el estudio, Señor. Gracias porque eso edifica nuestra vida, Señor. Y que tomemos conciencia en esta Navidad, Padre Santo, que no es el pesebre, no es el nacimiento, sino es tu cumpleaños, Padre. Bendícenos que esta Navidad podamos poner una silla donde sabemos que tú vas a estar, Señor, en cada hogar, que te pone en primer lugar, Señor. Gracias porque un día te pudimos conocer, Señor, a través de diferentes personas que nos presentaron, Señor, una vida nueva. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Bendice a todas las personas que no pudieron estar, Señor, por diferentes motivos, Padre Santo, tú los conoces. Y te damos gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, por esta noche y que podamos terminar siempre contigo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.